Nuestro siguiente tema va a ser la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Es un procedimiento que nos va a ayudar, como dice en la pizarra, a simplificar las cantidades muy grandes, que nos dan cantidades de miles o de millones, para poder hacer las operaciones o simplemente para poder escribirlas. Es un método para simplificar. Entonces, ¿qué tenemos que tener o qué debe de tener el número para poder hacer la notación científica? Necesita tener algunas cosas. En primer lugar, para hacerlo o para poder utilizarlo, se necesita potencias de 10. Tienen que ser números mayores de 10. Las potencias son de 10, de 1000, de 100, de 1.000.000 y así, etcétera, hasta que sea lo más grande posible. La otra también es cuál es la función o qué de la notación científica. Es representar un número entero o decimal, que es lo que tenemos que hacer también. Y para expresar o para hacer la notación científica, primero nos tenemos que dar cuenta de dónde está el punto o la coma del número que vamos a simplificar. Ya en los números grandes siempre va a haber un punto o una coma, como ya lo sabemos. Y debemos hacer unos movimientos. ¿Cuál va a ser? Dependiendo del número que tengamos, lo tenemos que tomar en cuenta, le vamos a desplazar el punto y la coma de la izquierda o a la derecha, o si no, de atrás hacia adelante. Entonces, para desplazar, si desplazamos o cuando desplacemos nuestro punto a la izquierda, es cuando el número sea mayor que 10, y después de 10.000, 10.000, 20.000, mayor de 10. Y a la derecha, si el número es menor que 1 o empieza con 0. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a desplazar a la derecha cuando nos empiecen nuestros números con 0 o sea menor que 1, por ejemplo, punto 1, punto 3, menor que 1, siempre. Y los de la izquierda es cuando sean mayores que 10, cuando son números más grandes. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de cómo lo podemos desplazar. En el primero es el ejemplo de cuando lo vamos a mover a la izquierda. Como vemos, es un número mayor que 10, nos dan 723.505.051. Entonces yo quiero hacer que ese número sea más chico o que yo lo pueda manejar más. Quizás con esa cantidad pues no se puede, nos confunden. Entonces, como sé que mi número es mayor que 10, ¿cómo voy a mover mi coma o mi punto? La voy a mover hacia la izquierda. Entonces, en este ejemplo aquí lo vemos. Debemos mover los puntos. ¿Cuántos lugares lo vamos a mover? Dependiendo de cuántos números tenga, para volverlo, como decía ahí, o un entero o un decimal. Entonces, tenemos que 7.023, para que sea un entero, para que nos quede solo un número, tendríamos que mover 2 lugares, que son los lugares que están movidos aquí, 1 y 2. Nos quedan 7.000.023.505. Entonces moví en mi lugar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es mayor que 10, este número de aquí. El de abajo nos tiene que es negativo y aparte empieza con puros ceros. La coma está aquí. O sea, como empieza con ceros, es menor que 1, entonces lo vamos a desplazar hacia la derecha. ¿Cuántos lugares también vamos a desplazarlos hacia la derecha? Los lugares que tantos ceros tengan. ¿Por qué? Porque quiero convertir mi número en un número entero. Entonces voy a 1, 2 y 3 hasta que se convierta en un entero. El número original era 0.055.612 y ahora, como ya lo moví, se va a convertir nada más en 5.612. Entonces voy a mover mi punto hacia la derecha porque empieza con 0 y es menor que 1. Y en este caso el número es negativo. Entonces, si el número es negativo, cuando lo pase a la notación científica también va a tener ese mismo valor. No importa si lo hago a la derecha o izquierda, siempre va a tener ese mismo valor.